Amigos, buenos días. Estamos contentos de que el día de hoy terminamos el ciclo de estudio de 3 años según el leccionario, y hoy es el último domingo. El próximo iniciaremos nuevamente un ciclo. Hoy el tema se llama la destrucción de los malvados, y esto nos hace pensar cómo va a tener un día el fin de las personas no creyentes o de las personas que no siguieron a Jesús. El pasaje bíblico está basado en Isaías 2, del 1 al 5, el Salmo 122, Romanos 13, del 11 al 14, y el pasaje que aquí revisamos, Mateo 24, del 36 al 44. Les pido que en su casa completen las citas. Esto es para que ver en toda la historia del ser humano cómo el Señor intervino en la vida de la humanidad. Y como sabemos, siempre hay objetivos que lograr, y muy claros, muy específicos para los que queremos conocer su palabra. Y uno de ellos habla acerca de que son tiempos de indiferencia, tiempos de insensibilidad a las enseñanzas que la palabra nos da. Y entonces la pregunta: ¿eres insensible a las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿O estás atento a los tiempos finales que la Biblia nos va marcando? El Señor nos manda que estemos atentos, que estemos preparados, que estemos alertas a estos últimos tiempos, para que cuando el Señor Jesús regrese nos encuentre haciendo su voluntad. Y el propósito pues es afirmarnos en que Jesús viene y que Él cumple su palabra. La ley espiritual nos dice que Jesucristo volverá. Y es muy común decir que lo bueno de los asuntos es al final, lo bueno de las cosas, que se cierre con broche de oro. ¿Y qué diremos del ministerio del Señor Jesús para nosotros aquí en la tierra? ¿Qué haremos en lo que Él regresa? Y nosotros vamos a ver al Señor Jesús. La vida eterna que Él prometió se nos cumplirá completamente cuando establezca su reino aquí en la tierra. Bueno, vamos a leer lo que dice Mateo 24, del 36 al 44. Y dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y este pasaje inicia diciendo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre solo. Y nosotros debemos atender mucho lo que aquí se nos dice. Ni los ángeles saben cuándo regresa Cristo. Tampoco Cristo, que en ese tiempo estaba como ser humano aquí en la tierra, Él tampoco sabía. Entonces no nos debemos dejar influenciar o impresionar por lo que otros dicen saber, de que ya Cristo viene en tal día. No, aquí claramente nos dice que solamente el Padre lo sabe,
Y esta es una enseñanza que debemos tener bien en claro, porque el Señor sabe por qué así lo determinó, por qué así lo decretó y por qué así es conveniente para todos nosotros. Dice que solo el Padre sabe cuándo regresa Cristo. Más dice, y sí lo compara a la época del diluvio, a cuando Noé estuvo aquí en la tierra y que se le dijo que la humanidad estaba tan mal portándose que iba a ser destruida por completo, y que aunque Noé les dijo, les avisó, nadie cambiaba su comportamiento. Todos estaban entre ellos en una depravación moral muy grande, en una violencia, en un egoísmo, en una maldad. Y el Señor Jesucristo compara a esa etapa cuando Él va a regresar a la que pasó Noé. Y pues nosotros, ¿qué podemos decir cuando vemos que es cierto estos tiempos más peores? No podemos decir que sería todavía ya muy imposible de sobrellevarlos, pero el Señor aquí nos compara con esa época. Dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los hombres de los días de Noé eran muy insensibles a las profecías que predecían el diluvio venidero del Hijo, y así lo podemos ver en estos momentos, como nadie piensa que Jesús vuelve. Si supiéramos que Jesús ya viene, estaríamos cambiando nuestras conductas. Y nos dice, porque los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Se refiere a una carencia absoluta del mensaje que Noé les daba. Y ahorita podemos decir, hay un mensaje en que Jesús regresa y que tenemos que dejar ese mala actuación, esas conductas de maldad. Y dice, hasta el día que Noé entró en el arca, significa que ellos le vieron construir ese barco, esa arca, y le oyeron predicar la justicia durante muchos años, pero no prestaron atención, mucho menos obediencia y volverse a Dios. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio, no creyeron hasta que el agua comenzó a subir rápido, rápido, y quedar ahogados. Todos ellos se ahogaron y en consecuencia eternamente perdidos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, la similitud que tenemos con los tiempos de Noé. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No se refiere al arrebatamiento de la iglesia, como muchos creen, sino más bien a la pérdida terrible, a la mayor pérdida que un ser humano puede tener de su alma, de su vida durante esa gran tribulación. Y dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Una entregó su vida a Cristo y la otra se perdió. Y nos da una instrucción, velad, estad alerta, una advertencia a Israel a que se prepare, al pueblo que sigue a Cristo, prepárate, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Los creyentes saben que la segunda venida de Cristo ocurrirá durante la batalla de Armagedón, como nos lo dice Zacarías 12. Pero Israel incrédulo, Israel infiel, la gente que no recibe a Cristo, no se dará cuenta de cuando está sucediendo esto. Pero comprended esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón hubiera de venir, aquí el Señor Jesucristo habla acerca de que cuando Él venga va a ser como cuando un ladrón visita tu casa, y hace referencia a que si el padre de familias le dijera, no, hoy viene el ladrón,
estaría bien atento y estaría preparado para que no le roben. Y así dice que va a ser la segunda venida de Cristo, como cuando viene un ladrón inesperadamente y te roba. Y tan inesperado como esto, así será la venida del Señor Jesús. Último versículo. Por tanto, también vosotros estad apercibidos. Estad apercibidos. ¿Qué quiere decir estar apercibido? Porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Cuando Israel, durante esta última batalla, haya perdido toda esperanza, Jesús viene. Y así de claro, de específico es el mensaje que el Señor nos deja, y nosotros tenemos que aceptar en nuestro corazón y recibirle a Jesús como Salvador, y Él nos va a dar su Espíritu Santo para que nosotros entendamos estas señales. Como conclusión, vemos que el Señor, nuestro Padre amoroso, es el único que sabe cuándo regresará a su Hijo. Y nosotros, ¿qué más deseamos? Que cuando el Señor regrese, nos halle haciendo su voluntad, nos halle extendiendo el Evangelio, hablando de su amor y de la salvación que hay en Él. Y solo dos cosas que cada semana decimos: arrepiéntete y cree. Arrepentimiento y fe es lo que Él nos pide. El Señor cumple su palabra. El Señor es el dueño del tiempo y Él lo tiene en sus manos. Y pues por lo mismo pedirle a su Espíritu Santo que nos ayude a aprovechar este tiempo. No siempre tendremos vida, nos podemos ir en cualquier momento, pero mientras estemos aquí en la tierra, no temamos, sino vivamos nuestro tiempo con su ayuda y con la presencia de su Espíritu Santo. No sabemos cuándo moriremos, no sabemos en qué momento nos marchemos. Y si estamos con el Señor, eso no va a importar. Como aplicación, nosotros sabemos con seguridad que Él es fiel a su palabra. El tiempo es de Él. Él nos puede ayudar a aprovecharlo y no siempre tendremos vida. No sabemos qué día vamos a partir. El día que Jesús regrese, solo el Padre lo sabe. Nadie sabe la fecha, no pueden urgirte o preocuparte. Podemos hablar con la palabra, que es lo que Él nos dice. Y mientras obedecer al Señor, como con su Hijo Jesucristo, nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia y Él un día establecerá completamente su reino. Hay una ocupación que tenemos que realizar todos, y es extender su evangelio. Son tiempos difíciles y tenemos que actuar con sabiduría como Él nos enseñó. Podemos estar orando, podemos vivir con sencillez, y todas las enseñanzas que durante el año vivimos, como el tener fe, el perseverar en la oración, el tener hospitalidad, el practicar la humildad sin codicia y sin avaricia, y sobre todo viviendo en fe y con arrepentimiento. Una recomendación que Él siempre nos ha hecho es de que esperemos su regreso, y que de momento tenemos el privilegio de poder intervenir en que se suplan las necesidades de los pequeños, de la gente necesitada, visitar a los enfermos, atender a la gente que aún pagando un delito se encuentra privada de su libertad en una cárcel. Y siempre con amor y con el tiempo que Dios nos concede aquí en la tierra, sin corrupción, sin violencia, sin que ignoremos su mensaje, alerta a lo que Él quiere que nosotros tengamos, no vivir en pecado, alerta a que el enemigo no entre
a robar nuestra alma con alguna conducta tonta o con alguna conducta egoísta. El Señor nos dice, estén alertas y vean por dónde se les mete el enemigo. El libro de Isaías, que como sabemos fue escrito en el 745 al 680 de la era cristiana, nos recuerda que habrá un reinado universal de Jehová. Y dice así, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jehová, y caminaremos a la luz de Jehová. Así es como los creyentes viviremos y podremos gozar ya de esta bendición, de esa promesa que el Señor dejó. Y pues de momento nosotros tenemos que trabajar para Dios con la presencia de su Espíritu Santo. También Romanos 13 del 11 al 14 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día y honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pues su mensaje está muy claro, nosotros lo tenemos que recibir. Y si nos dijeran, ¿cómo será tu futuro? ¿En dónde crees que vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? La recomendación de nuestro Dios es que esperemos estos tiempos finales con su presencia en nosotros y creamos a esas palabras en las que Él nos invita a ser siervos fieles, a ser obedientes, y que en este presente que tenemos, Él haga un cambio en nuestra vida y nos dice, persevera, prepárate, sirve, extiende el evangelio. No sabemos a qué hora llegará el Señor Jesús, pero en esto nos debemos ocupar. Y ya que los tiempos son tan parecidos a los de Noé, nosotros no podemos decir que desconocemos la advertencia y la alerta que el Señor Jesús nos dice. Vivimos tiempos de violencia, tiempos de guerra, muchos vicios entre los jóvenes atraídos por la brujería, por el satanismo, por la inmoralidad sexual. Y nosotros no podemos ser indiferentes a este mensaje. Nos tenemos que mantener despiertos, proactivos y proteger nuestra alma, cuidar nuestra alma y enseñar a otros el mensaje de Jesús, que conozcan a Jesucristo como su Salvador y que no caminemos en el pecado. Jesús nos equipara con este padre que si le dicen van a venir a robar tu casa como un ladrón en la noche, decimos no dejemos que el enemigo sea el ladrón de nuestra alma y cuidemos de qué manera nos puede atacar y nos quiere robar. Y nosotros pues siempre
confiar en todas estas palabras y en este mensaje que el Señor Jesús nos da. Él le dará un premio a quien le cree, a quien le sigue, y que ese premio va a impactar la eternidad de nuestra vida. Yo me preparé mientras como discípulo de Jesús, porque estoy segura que Él cumple su palabra, y nosotros pues queremos que todos vivamos una eternidad con Él. Démosle gracias a Dios por este último mensaje del programa del leccionario, y pues qué bendecidos estamos de conocer su ministerio, su obra redentora, y sobre todo que Él ya nos dio vida eterna. Señor Jesús, te agradecemos todos estos 3 años que nos has permitido repasar tu palabra. Señor, tu palabra está viva, es eficaz y es tan útil para nosotros, porque a través de ella somos enseñados, somos guardados del mal, Señor Jesús. Te agradecemos esto, Señor, y te pedimos que hagas que nunca perdamos el tiempo sin extender el Evangelio. Señor Jesús, te agradecemos que nos des ese gozo y ese privilegio, Señor, de decirles que se arrepienta la persona, que tenga fe en Jesús y que caminemos de su mano, que tengamos la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias por todo, Señor Jesús. Amén.